Hola, hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo para canalizar a Madre María. Como cada viernes nos vemos en directo para canalizar a los seres de luz y hoy conectamos con Madre María. Ya os he contado, está la imagen un poco así, bueno, ya os he contado a algunos de vosotros que esta semana me he encontrado un poco mal con todo temas de embarazo, ¿eh? Nada del otro mundo, pero bueno, ay, como que te deja un poco cao a veces la vida. Y estoy muy contenta de tener a Madre María hoy aquí, porque ella viene con una energía muy amorosa, muy tranquilita, muy de abrazo y mimito. Así que con esa energía os saludo y vamos a empezar el directo. Lamento que voy un poco tarde, pero estaba así como en meditación, conectando con su vibración y dejándome llevar. Y hoy veis que está el escenario un poco diferente. Siempre os pongo el escenario bonito a vosotros y hoy soy yo la que tiene las vistas. Hoy me regalo poder mirar yo a los árboles y al mar. De hecho, si te fijas entre los árboles se ve un poquito el mar, así que hoy me he quedado en esta perspectiva. Bueno, ay, qué bien, qué gusto teneros a todos por aquí. Un abrazo. Hola. Ay, qué bien, cómo me gustan estos directos, ¿eh? Empiezo con una ilusión. Ahora me decía Madre María, ¿cómo se nota que te gustan? Porque la verdad que sí, que disfrutamos mucho y aprendemos muchísimo, ¿verdad? Y es precioso poder compartir con todos vosotros todo lo que nos dicen, nos comparten, lo que nos eleva. Así que, ay, no me he presentado, es verdad. Ay. Para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, canalizadora profesional, tengo un proyecto que se llama Luz y Conciencia. Si queréis saber más está la web, luzyconciencia.es, así no me alargo con las presentaciones. Y bueno, pues vamos a darle voz a los seres de luz. Ya está, listo. Podéis escribir vuestras preguntas en los comentarios y yo mientras tanto voy conectando de nuevo con Madre María para que nos dé su mensaje de bienvenida. Se mueve el bebé. Con amor yo os entrego mi palabra. Con amor y con dedicación. La palabra es también una forma de energía. Y esta energía se impregna de amor. El amor que os entrego viene de un lugar puro, de un lugar sereno, de un lugar que vuestros corazones pueden reconocer. Porque ese lugar forma parte de todos los seres humanos. Yo soy maestra ascendida y encarné como humana mucho tiempo atrás. No en una vida, sino en muchas. Y aprendí, desarrollé, me manifesté, me equivoqué y otra vez volví a aprender. Y hay un amor único, procedente de la raza humana. El amor humano es distinto de los otros amores. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, pero lo hace humanamente bello. Hoy, en este momento presente, en este instante en el que os encontráis en el espacio temporal, me encuentro en un lugar donde soy capaz de vibrar en el amor absoluto, en el amor del universo, en el amor de Madre Tierra y también en el amor humano. Ese toque, ese destello único que la raza humana es capaz de desprender. Dice, oh, Dios mío, cuánto admiro a la raza humana. Tiene tanto potencial en ella. Y observo cuántas luces en vuestros corazones se despiertan al tomar conciencia de ello. Y me regocijo, sí, me regocijo.
y celebro el amor de todas las clases, incluso el amor humano. Es hora de que os reenamoréis de quienes sois, como individuos y como especie, porque el amor único y exclusivo del ser humano es un amor digno de celebrar, de admirar y de cuidar. El amor que mezcla la conciencia de un bello ser de luz y a la vez la conciencia de la materia, entendiéndose como individuo y a la vez como colectivo, entendiéndose como partícula infinitesimal de todo el universo, pero con el poder del universo. El amor humano es muy característico y es capaz de vivir muchas fases, todas ellas llenas de aprendizajes y conocimientos. Me regocijo de nuevo al ver vuestros corazones. Se expanden, sienten orgullo de ser quienes son. Sentidlo, amados míos, pues yo lo siento. Siento la fuerza del ser humano en vosotros, en mí y en todo aquel ser humano que se encuentra encarnado o ha encarnado en la tierra. Es cierto que muchos seres humanos se olvidan, se dejan llevar por otras características descompensadas del ser humano. Pero lo que se descompensa se puede volver a compensar. Y esa es mi labor. Una de mis labores, al menos. La otra es el amor que se recoge cuando uno reconecta con quien verdaderamente es. Pues, amados míos, sois amor. Y cuando equilibráis aquello que sois, los frutos son claros y directos. Bienestar, paz. Y sí, mucho, mucho amor humano. Sin palabras, bueno. Ok, un momento, estoy en directo. Hay que hablar un poco. Ok. Podía sentir. Al final la canalización no solo son palabras, sino también es ese sentir, ese conectar con los seres de luz, con lo... Ay, ¿qué había aquí? Se ha roto un poco la bolsa de la infusión. Bueno, es conectar con los seres de luz y podía sentir, sabeu, como ese caliu, se dice en catalán, caliu, esa calidez, ¿sí? Esa calidez. Como esa cercanía, ese amor tan tierno, tan lleno de defectos y a la vez esos defectos hacerlo como un amor tan cercano, ¿no? Que era también muy bonito de sostener dentro de nuestros corazones. Tenemos la capacidad como seres de conciencia que somos de conectar con muchas capas de nosotros y conectar con esa capa tan humanamente imperfecta. Qué hermoso ha sido también, qué bonito dejarnos llevar de la voz de Madre María en eso, ¿verdad? Ella está vibrando así con mucha luz. Vamos a escoger una de vuestras preguntas para que Madre María nos conteste. Sé que la cámara está ahí, siempre miro para abajo, perdonad. Vamos ahí. Sabéis que los mensajes los escogen los seres de luz, así ellos escogen el que mejor va para el día, el momento, para todo el grupo, a estos que estamos ahora en directo y los que luego veis en diferido, que la vibración está ahí. Se me despeluca, si no. Ahí.
Agostina Cordera, de YouTube. Hola, se me escapa una sonrisa bella al escucharlas. Me encanta verlas en directo. Abrazos. Agostina, a mí también se me escapan muchas sonrisas, sí. Es la magia de conectar con los seres de luz y con su vibración. Agostina, tiene un mensaje para ti. La felicidad del compartir. Te entrega una flor. Es una flor amarilla. No tiene una forma habitual, es casi como un sol, se parece a un girasol, pero tiene como un vórtice dentro. Es una flor energética. Dice, está hecho de fuego y amor. Y no es del todo amarilla, eso es verdad. Hay toques anaranjados. Yo te entrego esta flor, querida mía. Actívala en tu corazón. Ponla con un gesto en tu pecho y entrégate, sí, esa fuerza para poder mirarte. El amor humano requiere de un bonito y bello espejo en el que poder verse, en el que poder respetarse. Para ello hace falta energía, fuerza, determinación. Amados míos, amaos con fuerza y sin miedo. Te entrego una flor, querida mía, abrázala. Y a los demás, ¿qué os entrego a los demás? Os entrego lo que ya la tierra os está entregando cada día de vuestra vida. La fuerza del sol, la fuerza de todos los astros. Allí encontraréis la fuerza necesaria, la fuerza del sol, pero también, algunos de vosotros, la fluidez, la flexibilidad de la luna. Otros, necesitaréis un mapa. Tendréis todas las estrellas guiando vuestro camino. Madre Tierra, esta experiencia humana ya os entrega aquello que necesitáis cada día y cada noche de vuestras vidas. Os lo entrega. Poned esto en vuestro corazón. Usad el gesto con las manos si lo necesitáis. Ponedlo en vuestro corazón. La fuerza del sol. Coged un poquito. Ponedla. La fuerza de la luna. Coged otro poquito. Ponedla. Y así usad los ingredientes que mejor os convengan. Pero dejad que vuestro corazón despierte alto y fuerte, sin miedo, no necesita gritar, con respeto por vuestro proceso, por vuestro camino. Y ahí, desde la paz, la calma y con los ingredientes necesarios, sed capaces de conectar con vuestro amor. Agostina, conecta con esta flor, conecta con la fuerza de poder verte. Y al verte, enamórate de ti, como ya los seres de luz lo hemos hecho. Agostina, me enseña en tu caso, todos los demás casos son muy amplios, pero en tu caso me enseña que has estado haciendo un trabajo de enraizamiento fuerte estos últimos 3 años, de descubrirte quién eres a nivel práctico, a nivel de quizá más de materia, no solo espiritual o desde una espiritualidad práctica también, es decir, en tu día a día, costumbres, hábitos, todo esto ha estado muy muy bien y ahora necesitas como ir al segundo paso, es como que tus chakras de abajo están muy bien afianzados, los de arriba también, y ahora falta encontrar ese equilibrio amoroso.
No es que no estés equilibrada, simplemente que una buena dosis de amor va a convertir todo este trabajo que llevas haciendo estos últimos 3 años en algo como muy alquímico, ¿no? Muy, muy fuerte. No sé cómo describirlo, pero noto como que de golpe, sí, se activaran un montón de componentes, clan, 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 que ya estaban siendo activados y estaban trabajando bien y siendo hermosos, pero que al juntarlos todos, pues eso, que hace como algo mucho más potente. Así que te anima a poder conectar con ese amor propio, a poder enamorarte de ti, de tu personalidad, de tus puntos más fuertes, de tus puntos más flacos, pero todo con una sonrisa, con un amor como muy neutro, muy cercano, ¿sí? Sería como ese amor humano que nos ha descrito al principio, un amor tan cercano que le pone conciencia, le pone practicidad, pero a la vez se permite esa no perfección. Y dice ella, y ahí está la perfección, ¿no? Al final, en la no perfección. Así que nos anima a hacer eso, a todos los demás también. Agostina, a ti en tu caso te viene perfecto en este momento, y a todos los demás nos anima a coger esos ingredientes que el cosmos nos está dando. ¿Me permito? ¿Sí? Yo añadiría la naturaleza. A mí me va tan bien, a veces ahora que estoy viendo así los árboles y el mar y el cielo azul, pues no veo el sol, no veo la luna, no veo las estrellas, pero igual eso a mí ya me expande. Así que como coger esos ingredientes que tenemos a nuestro alrededor y llevarlos a nuestro corazón para que nos eleve la vibración tanto que al final el amor sea algo como fluido, porque al final es quienes somos. Cuando estamos en equilibrio, ese amor nace así, sueltillo, ¿no? Por sí solo. Seguimos. Sí, vamos a... Bueno, va a escoger. Un momentito. No, aquí. Ay, madre. Jacqueline. Amada Madre María, gracias por tu compañía y asistencia. Perdón y pido ayuda para seguir adelante. Jacqueline, de perdón nada. Está perfecto, está perfecto. Estamos aquí para acompañarnos y para sostenernos juntos, ¿no? También, así que fantástico. Se me ha dormido una pierna para variar. Últimamente se me duermen más con la barriga, depende de la posición. Jacqueline, te contesta Madre María. Hermosos son tus ojos, espejo del alma. Hermosa es tu mirada, que transmite tu fortaleza. Eres mujer, capaz de pronosticar el futuro, capaz de sostener, superar, transmutar el pasado. Eres mujer de los tiempos, capaz de viajar a través de ellos en forma de emociones, en forma de sentimientos, de intuiciones. Y una mujer que domina el tiempo con la magia con que tú lo haces, en ocasiones se puede sentir abrumada. No dejes que tu don sea tu tumba, sino que tu don sea tu fortaleza. Aprende a caminar bajo tus propias reglas. Y para hacerlo, nadie te podrá contar cómo, porque eres tú misma la que sabe el camino. Jacqueline, lo que te enseña Madre María es que tienes una gran facilidad para conectar con el presente, el pasado y el futuro
sobre todo el futuro y sobre todo el pasado, ¿no? También estos dos mucho, y entonces hacen que cuando se te desequilibra eso, o los inputs no les puedes prestar la atención que tu alma necesitaría, o no entiendes lo que está sucediendo porque no siempre quizá lo puedas entender, tu presente se puede desequilibrar y además no todo el mundo puede entender, ni siquiera tú a veces, ¿no?, lo que está sucediendo. Entonces ella te está animando a redefinir cómo vives aquí en la Tierra y cómo vives la vida que has decidido encarnar. Y no tanto qué cosas haces, sino cómo, ¿no? Y diciendo, si yo tengo una intuición, empieza como a ser muy fiel a tus intuiciones, Jacqueline, porque tienes mucha información, tanto del presente como del pasado. Y eso implica esta vida, implica otras, implica un mejunje que puede ser difícil. A veces, mira, a veces mis alumnos de aprender a canalizar me preguntan, a menudo además, es que es una pregunta bonita, oye, ¿por qué no recordamos otras vidas? Sería mucho más fácil. Y la respuesta es que no sería mucho más fácil recordando otras vidas, sería más complicado, porque es difícil a veces en el tiempo y en el espacio en el que estamos, en el que hay tanta concreción, en el que hay tanta, bueno, hay como una línea, ¿no? Nos es difícil abrir nuestra mente a más de una línea temporal. Y para ello se necesita una visión mucho más amplia. El cerebro humano está diseñado para entender cosas como más acotadas. Entonces, cuando se nos abre demasiado, está bien, pero tenemos que estar preparados para ellos, tenemos que... No sé si me estoy explicando, ¿eh? Espero que sí, espero que sí. Bueno, en ocasiones recordar mucho puede ser algo difícil de sostener, que además no todo el mundo entienda, al que le está sucediendo o incluso a los demás que nos están acompañando en nuestra infancia, en nuestra vida adulta, o lo que sea. Y además puede generar emociones muy diversas con personas que a lo mejor, si no recordaras nada, no pasaría nada, pero ya empiezas, porque cuando estábamos en el año 1500, tú me hiciste no sé qué, y ahí entra un poco el rencorcito, ¿no? Y estas cositas que pueden suceder, y a veces como humanos nos es difícil tener estas memorias bien despiertas. Bueno, Jacqueline, toda esta introducción para decirte que me ha recordado esa pregunta que tantos alumnos me hacen. ¿No sería mucho más fácil si nos acordáramos de todo? No, por regla general es más complicado. No todo el mundo, pero por regla general tiene su intríngulis ir recordándolo todo. Estos niños que nacen con tanta memoria pueden tener épocas bien peculiares y es algo que hay que mimar mucho. Y en tu caso, Jacqueline, eres una de estas personas que tiene gran facilidad para conectar con los tiempos y a la vez pues quizá no es del todo consciente de por qué te sientes como te sientes, por qué sabes lo que sabes, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un poco de descolocación. Madre María te dice, coge las riendas de tu vida y hazte mucho caso, hazte mucho caso. Usa mucho la intuición, ese conocer sin saber exactamente el por qué conozco tales cosas o sé tales cosas, pero hazte mucho caso y redescribe qué quieres y cómo lo quieres. No intentes adaptarte a la visión del mundo de los demás, porque por supuesto no va a poder ser. Tienes las herramientas que necesitas, están en tu corazón. Así expándelo, fuerte, sin miedo, para que te dé las respuestas desde un lugar sereno. Si tu corazón siente miedo, usará la información que hay en ti para exceso de protección, para embarrancarse. Y eso no es lo que necesitas ahora, querida mía. Necesitas volar en un aire limpio, transparente, dejándote nutrir por la fuerza de los cielos y de la madre tierra, sintiéndote muy, muy libre, muy, muy libre. Que nada te embarranque, empezando por ti misma. Confía muchísimo en ti y sin saber de dónde viene ni cómo sabes, simplemente actúa en beneficio a ti, obedeciéndote a ti.
Actúa. Ay. A través de tu sabiduría, de tu fuerza. Conviértete en ave y sé mujer que vuela. Los seres de luz te estaremos sosteniendo. Bueno, veo que tienes muchísimos guías que te acompañan. Todos tenemos la suerte de tener muchos seres de luz que nos acompañan, pero el pero es simplemente que ellos están allí, pero si nosotros no hacemos nada, les es difícil actuar con nosotros, ¿no? Es como que nos hablan y nosotros... Habla cucurucho que no te escucho. Que estamos ahí con nuestras actitudes, nuestras cosas, hija. A veces es difícil. Y, ¿sabes? Me enseñaban como que estabas así como en un barranquito con tus alas a punto de echarte a volar y todos como debajo diciendo sí, 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 ¿sabes? Como cuando, yo me imagino cuando estoy en la, no sé, en la piscinita así y mis hijos eran pequeños y les decía, va, salta, que yo te cojo, salta. Y ellos tenían que hacer el saltito ese que a algunos les ha dado más miedo que a otros, cada niño es único. A mi hijo pequeño se tiraba sin mirar y la segunda se tiraba así con miedito, ¿no? Pero el caso es esa sensación de estar ahí debajo y decirles, va, venga, confía en mí que te cojo. Pues así, imagínate, muchísimos seres de luz diciéndote, venga, 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 que te sostenemos, que te sostenemos. Y tú como que tengas que hacer ese, no, me dejo ir, me suelto y que sea lo que tenga que ser. Jacqueline, el pronóstico es muy bueno, pero tienes que dar un salto y un reenfocar. Tienes como que graduar tu mirada y ya está, ya lo tienes, ya lo tienes. Simplemente es graduar la mirada y poderte sentir muy bien, muy flexible a la hora de tomar tus decisiones desde un corazón que no sienta miedo. Así que ya sabes, a nutrirlo mucho, mucho. Vamos a hacerlo todos, ¿no? Estos días. Vamos a nutrirlo mucho. Sí, sí. Mira, Tara me ha venido a la cabeza, no tiene nada que ver, pero me ha venido a la cabeza. ¿Os parece bien? Sí. Desde el proyecto Coral le hemos hecho una propuesta, la ha escrito Carmen, de hecho. Una de las chicas lo compartió. Bueno, ahora no recuerdo quién fue exactamente, es igual, pero Carmen lo ha escuchado y lo ha puesto en el proyecto Coral, que es acerca de bendecir el agua durante unos días. Empezamos, de hecho, hoy a bendecir el agua y a trabajar con agua bendecida, a ingerir agua bendecida. Y ya sé que no sé exactamente lo que ha dicho Madre María, pero de hecho, cuando lo ha dicho, he pensado, voy a hacer una fusión. Y esa es la ilusión que ahora me ha nacido en el corazón y quizá también os apetezca, de hacer un trabajo de bendición con el agua. Si lo queréis ver, está ya, os digo, en el proyecto Coral, escrito por Carmen, y creo que es una propuesta que llega de Centroamérica, no sé de dónde llega la ley, pero me pareció fascinante y me pareció súper bonita. Así que nada, ya está. Si os apetece, que sepáis que nosotras empezamos hoy y vamos a estar unos días trabajando con las bendiciones de agua e ingiriendo esta agua bendecida. Y ya además de bendecirla, le voy a echar un poquito de energía de sol, de luna, de naturaleza, y ahí a lo mejor algún símbolo de María Magdalena, ya sabéis, menjunjes varios para hombres y mujeres empoderados de conciencia. Siglo XXI. Vamos allá. ¡Qué tarde! Sí, que se me pasa el tiempo volando. Bueno, pues hacemos una preguntita más. Ya sabéis que tengo que ir a recoger niños en el colegio, pero este ratito de mediodía es fantástico para nuestros directos. ¿Sí, aquí? Vale. Solange Perrota, de YouTube. Gracias María, gracias Marcel. Amada madre, ¿cómo puedo desarrollar mis visiones internas? ¿Algún consejo para mi evolución espiritual? A veces me siento bloqueada. Infinitas gracias. Claro que sí. Vamos allá. Nos va a venir súper bien a todos esta respuesta, Solange. Seguro que sí. Ay, qué bonita es, de verdad. Así como que hace unos, no sé, hace unos gestos tan amorosos que, mira,
así como de abrazar y todo. Los bloqueos pueden venir de muchas partes, pero todos, absolutamente todos, se deshacen desde el amor. No es la única manera, ni quizá la más adecuada en cada momento, pero es un comodín que sirve para todos los escenarios, y así es la fuerza del amor. Porque el amor no pone prisas, y si el bloqueo es necesario, se tomará el tiempo necesario para sostenerlo. O el amor será capaz de darnos la perspectiva adecuada para que ese bloqueo se disuelva y deje de vibrar en miedo para vibrar en plenitud. El amor en cada caso nos puede dar la vibración adecuada, la vibración más placentera, al fin y al cabo. Para tu evolución espiritual, querida mía, yo te recomiendo un camino hacia adentro, un camino de reconocer a tu cuerpo, buscar lo orgánico en ti, los movimientos, honra a tus órganos, honra tus sistemas, la circulación, lo digestivo, honra tus chakras, tu aura, honra todo tu ser encarnado en la tierra. Hacia adentro encontrarás una respuesta que no solo es una visión o una definición etérica. Hacia adentro encontrarás todo lo que tu organismo sabiamente te está comunicando. Deja que tu cuerpo te hable y deja que te exponga aquello donde le tienes que poner más amor, aquello donde tienes que poner más atención. Pues el cuerpo, espejo del alma, es capaz de mostrar ese camino interno que muchos intentan desarrollar y no saben cómo. No es la única manera, por supuesto que no, pero es la que ahora mejor te vendrá a ti. Si estás dispuesta, abraza desde el amor a cada uno de tus órganos en el cuerpo, a cada uno de los movimientos, y deja que poco a poco tu energía Kundalini vuelva a manifestarse. Sí, he dicho vuelva, porque ya lo hiciste antes, ya lo hiciste con anterioridad, en esta vida y en otras. Tienes la capacidad de llevar tu organismo físico a la elevación espiritual. Pero esto no te lo debes tomar como un camino obligatorio en esta vida, sino como una herramienta capaz de ayudarte a sostener ese camino que ahora emprendes. Un camino espiritual, quizá más sencillo que el que en otras ocasiones te has planteado, pero ahora con muchas más herramientas para sostenerlo, para abrazarlo. Así que ha llegado el momento de conectar con tu cuerpo físico y hacerlo de tal manera que la conciencia no deje lugar a ninguna barrera entre tú y él. Para los otros tipos de bloqueos, usa el amor. Ahí siempre estará la respuesta, tanto de un lado como del otro, tanto de un sistema como otro. Ay, ding ding. Ella me enseñaba, Solange, como que te pudieras comunicar pues, con cada órgano en tu cuerpo. Una comunicación de amor, como de enviar mucho amor y de honrar. No sé, ahora me viene el hígado. Yo te honro, gracias por tu trabajo. Incluso te puedes informar un poco exactamente pues qué hace cada órgano, ¿no? Porque tiene muchas funciones. Oye, pues gracias por esto, gracias por lo otro. Gracias por estar trabajando en esta armonía. O gracias por trabajar cada vez en más armonía, si hay algo que no. Y así ir con cada órgano,
Puedes hacer, no hace falta que cada día lo hagas todo, pero a lo mejor dices, mira, hoy voy a hacer órganos, mañana voy a hacer sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema pues, neuronal, después voy a, no sé, los músculos, los huesos y así como que cada día puedas dar espacio. La piel, pienso, guau, claro, nos está haciendo se está abrazando completamente, ¿no? La piel. Entonces, darle espacio a todo esto y honrar el cuerpo físico, porque entonces es como que lo estás elevando el cuerpo físico y tienes una gran facilidad en tu caso para subir la kundalini y eso eleva muchísimo el cuerpo espiritual. Es como que me enseña que espiritualmente has abierto mucho tu conciencia y a veces el cuerpo físico puede ser nuestro apoyo o puede ser nuestro lastre, ¿no? Entonces como que ahora toca elevar un poquito también el cuerpo físico para que vayan a la par y así poder seguir en tu camino evolutivo. Por supuesto, las limitaciones que nos encontramos en el día a día no siempre son de una causa, pueden ser muchas, pero para esto te ha contestado lo del amor, ¿no? Usa el amor como comodín, pero si quieres saber acerca de tu camino, apuesta ahora por elevar tu cuerpo físico. Creo que es algo que a todos nos viene bien también, ¿no? Hay prioridades en ocasiones, pero cuidarnos físicamente es algo que siempre ayuda al alma. Sí. Gracias. Le estaba preguntando si daba tiempo de hacer una más. Vamos a hacer una pregunta más, ¿sí? Ya luego me encuentro en aparcamiento. Bueno, o si no me encuentran en aparcamiento, me dan el poder aparcar así de alguna manera más fácil cerquita del colegio. La verdad que es fantástico estar en conexión con ellos, todo es mucho más fácil. No le he preguntado a quién estaba pasando y pensando en el aparcamiento de los niños. Vale, amón. Vale. Gracias a todos, voy leyendo. Gracias. Qué bien. La verdad que me encanta poder compartir todo esto. 3. Ahí. De Yanira Ramírez. Qué hermoso, así me siento. Así me siento yo. Y doy gracias, madre, por tus respuestas. Ay, se ha ido. Ya, se ha ido. Bueno, no importa. Se ha ido el comentario porque Facebook elimina los más antiguos, pero tiene un mensaje para ti. Ya está. Lamento que no me haya dado tiempo de leerlo. Me enseña una imagen. Ya. Sí, muy bien. Vale, me enseña una imagen. No sé si sabéis la historia de Moisés cuando era bebé. Su madre lo tuvo que dejar en el río Nilo, así en una cestita. Me viene una imagen parecida a esa, no es que sea. Me llega como un cestito así que baja por el río y en un recodito del río se posa este cestito y aparecen muchos seres de luz, ¿no? Que recogen a este bebé. Me ha recordado a la historia de Moisés. Y habla de la adopción. Entonces ella te habla y te cuenta. Cuando nosotros, los seres humanos, en ocasiones nacemos en espacios donde nuestra energía no es entendida ni bien recibida, el universo, la fuerza de la vida, la fuerza del Dios creador, nos da otras nuevas oportunidades de renacer y de reidentificarte con nuevos espacios, con nuevas familias. Querida mía, has tenido que renacer, has tenido que reubicar quién eras dentro de tu corazón. Un proceso que ha llenado de llagas tus pies en el camino. Y ese sufrimiento, ese esfuerzo por no aceptar aquello que no eres y entregarte a la vida,
entregarte sin nada, con las manos vacías, al mundo, dando solo amor. Y lo que tienes es lo que te ha dado esta segunda oportunidad. Sabemos el sacrificio que ha supuesto para ti, pero ahora renaces con fuerza. Me enseña como que tú eres este bebé y estás dejándote acunar por un nuevo escenario en tu vida. Y los seres de luz que te recogen son seres de luz que apoyan este nuevo camino, como si fuera una nueva madre adoptiva en un bebé, ¿sí? Simbólicamente. Déjate mecer, déjate cuidar. Somos muchos los seres que acompañamos tu nuevo camino. Y cuando es cuestión de renacer, de reubicar, ya sabes que la vida es capaz de entregarte mucho más de lo que te ha entregado hasta ahora. Me enseña como que no es la primera vez que tienes que reubicarte y aún así has podido, quizá en menos intensidad, pero estás en un momento vulnerable, como un bebé, está vulnerable, pero lleno de oportunidades y lleno de expectativas de elevada calidad. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Era como que sales de un lugar donde hay muerte segura para entrar en un lugar donde hay la infinidad y donde hay la oportunidad de manifestarte desde donde eres, desde quién eres. Por supuesto, estás vulnerable, pero deja que tu vulnerabilidad sea tu punto fuerte. O tus no expectativas, tu no definición, porque ahora puedes ser lo que quieras. Es como que puedes abrirte, sí, desde ahí, desde esa magia. No, al bebé no se le pide nada, no hay esas expectativas, no tiene que cumplir con nada, no sé si es como se le permite ser y estás así como siendo. Ella honra mucho todo el proceso que te ha llevado hasta aquí y el proceso que viene ahora, que está lleno de bendiciones. Sí. A todos los demás nos dice: no os dé miedo renacer, no os dé miedo volver a empezar, porque las aguas del río en ocasiones se pueden volver turbias, pero cuando es el momento y uno se deja fluir, lo turbio lleva a nuevos destinos, nuevos espacios, donde uno puede decidir permanecer o seguir hacia adelante. No os dé miedo el cambio, porque vuestra energía interior, vuestra fuerza, vuestra llama, siempre permanece. En el cambio, la podréis manifestar desde muchos lugares, desde muchas maneras. Y esa fuerza permanecerá en vosotros día tras día. No os quedéis en un lugar donde solo se os pide acallarla, donde solo se os pide silencio y no molestar, no salirse de lo cotidiano, no salirse de lo estrictamente fácil. No tengáis miedo a cambiar eso para entrar en un lugar donde podráis encontrar en vuestra vulnerabilidad el espacio perfecto para manifestaros. Qué bonita imagen. Me da que pensar, me da que reflexionar. Realmente cuando uno se muestra vulnerable hacia la vida, no en todos los lugares nos podemos mostrar vulnerables, eso está claro. Y para realmente mostrarnos vulnerables tenemos que salir de escenarios que no nos lo permitan, con lo cual nos quitamos corazas, nos quitamos máscaras, nos quitamos realmente un peso que es tan nocivo a veces.
Así que qué bonito nos viene este ejemplo, en tu caso. Gracias por tu pregunta y por compartirnos tanto amor. He leído solo la primera frase, que era muy amorosa, pero fíjate que tu ejemplo en este momento nos está sirviendo también. Me alegro que así sea. Para ayudarnos a entender que en ocasiones estar vulnerable no es en absoluto nada malo, demuestra que nos hemos podido quitar las cortezas y eso es algo muy bueno, porque vivir siempre con cortezas, bueno, no nos permite ser nosotros mismos y por supuesto no permite a nuestra alma manifestarse y ser esa pieza maravillosa, perfecta que ha venido a manifestar en esa encarnación y en esa sociedad y en esa familia y en todo esto. Bueno, me quedo con esta reflexión tan bonita acerca de la vulnerabilidad y acerca de no tener miedo del cambio, acerca de ese amor humano. Me quedo con todo eso en el corazón y vamos a empezar ese reto del agua que os comentaba. Le vamos a añadir unos ingredientes extras de lo de Madre María, si os animáis, lo vamos a hacer juntos. Y nada, os mando un abrazo muy grande. Ahora sí ya tengo que despedirme. Ha sido un placer, como siempre, muy, 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 muy grande. Nos vemos el viernes que viene. Y bueno, hasta pronto. Adiós. Aquí.